¿No les ha pasado más de una vez que están de esos días vagos, que no quieren cocinar, no quieren saber nada, pero hay que darle de comer a la familia? Pues les tengo una receta que es súper rápida y que van a quedar como si fueran unos super gourmet. Muy sencilla, unas mini pizzas con papa rallada a la base. Van a ver qué maravilla. Voy a pelar 3 papitas. Tengo 1 kilo de papas. Y ahora con el rallador, con la parte más gruesa, pues lo que tenemos que hacer es eso, rallar la papa. Bueno, así después de ralladita. Ven que sale una buena cantidad. Aquí nos puede salir de 8 a 10 mini pizzas. En un bol con agua vamos a agarrar todas las papas y las vamos a meter, porque queremos que elimine el almidón y de paso las relavamos otra vez, porque antes de rallarlas ya las habíamos lavado. Y la dejamos 5 minutitos en remojo. Y después ya de removida así los 5 minutitos que la hemos dejado, que ha soltado bien el almidón y han quedado bien limpitas, lo que vamos a hacer ahora por puñaditos, vamos a agarrar y la vamos a exprimir, porque lo que le queremos sacar es la máxima cantidad de agua. Y la vamos colocando en un bol aparte. ¿Ven? Así queda ya después de que le han sacado bien el agua. Y ahora le vamos a agregar cebolla picada bien pequeñita. Yo uso 3 porque son chicas, pero pueden usar una grande o 2 medianas. Y la picamos bien chiquitita, en cuadritos o cubitos. Así de este tamañito, ¿ven? Chiquitines. Una vez picada, se la agregamos a la papa rallada. Tiene que ser pequeño porque así se nos va a cocinar bien. Si hacen trozos muy grandes, va a quedar un poco dura y cruda la cebolla y la papa. Por eso rallamos y picamos todo muy pequeñito. Agregamos como una cucharada de orégano, sal al gusto, pimienta negra si es recién molida mejor, un huevito, por supuesto entero, con clara y yema, y 3 cucharadas de la sopera, más o menos colmadita, de harina común, harina de trigo, que son unos 75 gramos. Y lo mezclamos bien. En una sartén antiadherente vamos a agregar unas gotitas de aceite nada más, no mucho. Y vamos a encender la cocina al fuego más bajito, el mínimo. Dejamos que caliente. Una vez que ha calentado la sartén poquito a poco, yo tengo estos anillos que son para cortar masa de empanada. Con estos pues me va a quedar una forma bonita. Pero si no lo tuvieran, ya les voy a enseñar cómo hacerlo a mano. Entonces, si tienen el anillo, lo que hacen es comprimirlo con la cuchara, no mucho, no hace falta aplastarlo tanto. Tampoco es bueno hacerlo muy gruesa, pues yo diría como un dedito un dedo y medio de alto, más o menos, para que se nos haga bien, porque si queda muy gruesa, les va a quedar cruda por dentro. Y ya está. Y ahí tenemos una. La aplastamos un poquito para que quede más delgadita. Ahora, si no tienen, pues con las 2 cucharadas que vieron que hice, hacen una bolita y una vez que está hecha la bolita, la van redondeando y la colocan. Como no está muy caliente la sartén, pues pueden hacer esto. La tapamos y ahí vamos a dejar que se nos dore. Mientras se nos va haciendo la base de la patata, vamos a coger unos tomatitos cherry, los cortamos en rebanaditas. Bueno, después de 20 minutos, ahora vamos a darles la vuelta. ¿Ven? Así tostadita, doradita tiene que quedar. Le damos la vueltita
Y ahora le ponemos arribita un poquito de quesito. A mí me gusta bastante el quesito. Queda muy rico. Bueno, yo creo que a todo el mundo le gusta bastante queso derretido. Le ponemos unas rodajitas de tomatito. Un trocito en el medio de filete de anchoa. Hojita de albahaca troceadita. Y nuevamente le ponemos un poquito más de queso arriba. Y volvemos a tapar. Pasado 10 minutos, porque la otra vuelta se hace ya más rápido, apagamos y lo tenemos listo. Miren esta maravilla. Vamos a servir. Y aquí tenemos ya la presentación, el resultado. Ahora lo que toca es probar. Está espectacular. Se ha hecho bien todo, una combinación de sabores, es divina. Queda como una mini pizza pero suavecita. Ya vieron, fácil, súper sano. No lleva mucho trabajo. Realmente la cocción es lo que más, pero uno lo deja ahí. Al principio 20 minutos, después 10 minutos, son media hora en total para hacer la base de la papa rallada. Y nada, y después lo demás ya es muy fácil. Así que ya tienen una receta súper deliciosa, rápida, buenísima, que le va a gustar hasta a los niños. Recuerden, suscribirse los que no estén suscritos, que como siempre digo, es totalmente gratis. El dedito arriba al like por el vídeo si les ha gustado, claro, si les ha gustado. Compartan con familia y amigos. Y nos vemos en la próxima receta de Cocinando con Claudio. Un beso muy grande y hasta la próxima. Y claro, ¿qué más decirle? Me voy a terminar mi mini pizza de papa. Adiós.